Total. Edgardo, te queríamos trasladar una consulta que nos está haciendo un colega, Buscaso, que también es un personaje muy concursero, que tiene que ver con esto de que como estamos todo el tiempo conectados con las redes y con las páginas, estamos como al tanto de todos los concursos que nacionales se están promoviendo. Y la consulta creo que va apuntada a qué criterio utilizás para seleccionar a qué concurso te Me la presentás. hacen todo el tiempo esa pregunta, es buenísima. Bien. Y tiene Mira, que ver con una cuestión del lugar, del programa, de la escala, o hasta una cuestión de honorarios y cuestión más financiera. mira, los honorarios es un re tema ese, ¿no? O sea, porque por un lado, uno no, si te estoy diciendo que lo más probable es que no ganes, ¿qué te importa el honorario? Pero la verdad que los honorarios es un tema, porque es una competencia donde muchos profesionales van a jugar y los colegios tienen que estar a la altura de esa situación. Los premios tienen que ser premios, no tienen que ser un pancho y una coca, ¿no? O sea, ustedes me entienden. Sí, O sea, además, y todos los que están en el ambiente creo que optativo. entienden a dónde voy. Eh, Sacado ese tema, porque en realidad no es el objetivo, no filtramos por eso. De hecho, hemos participado en concursos donde los premios decían, che, pero el tema estaba interesante. Respecto del lugar, por ejemplo, eso empezó a suceder, ahí sí empezó a influir, por ejemplo, en el de Catamarca, cuando hicimos el Parque Ambiental Sur, ya este mapita que les contaba que íbamos marcando territorios, sí, y no teníamos en esa zona, entonces ya el lugar ahí, che, estaría bueno hacer un concurso acá, porque no habíamos intervenido, entonces es una excusa para viajar también, ¿no? Hacer concursos. O sea, vas viajando por el país, vas conociendo geografías, vas conociendo, no sé, gente, qué sé yo, después resulta que tenés la suerte, ganaste, te haces un viajecito, vas, conoces a la gente del colegio, charlas, o sea, eso también hay algo en eso, pero eso se construyó después de ya de empezar a pinchar en distintos lugares y decís, bueno, che, ahora me interesa este, ¿no? Por el lugar. Pero la verdad es que sí elegimos, si querés, primero la idea es participar en todos los que podamos, siempre que nos dé la carga horaria, para tener ese tiempo de calidad. Pues si no, empezás a meter concursos y después, si estás desbordado, bueno, mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pero digamos, tratar de, bueno, este tema está interesante, nunca hicimos este programa, no sé, nunca habíamos hecho una terminal de micros, por ejemplo. El de Pedro Luro estaba buenísimo para eso, segundo premio. O sea, o sea, listo. Investigar, estudiar el programa, también es una excusa casi académica. O sea, decir, che, este programa nunca dice nada. Bueno, me voy a divertir ensayando a ver cómo es hacer una terminal de micros, con el compromiso de investigación que eso conlleva, ¿no? O sea, y después los colegas, el jurado te validan, bueno, buenísimo, bien, o sea, un rubro adentro. Y así tenés un montón. Después el de Catamarca, además, era muy interesante el tema del carbono cero que ellos están planteando como una metodología de gestión, era bastante interesante desde ese lado el abordaje porque nosotros siempre tratábamos de meterle carga de esos temas, de la sustentabilidad, de la huella de carbono, del paisajismo, de lo natural, como ya vieron en casi todos los proyectos, siempre esto de la ralentización, las escorrentías, cómo tratamos las cuestiones del agua, de la forestación, de las especies nativas. Bueno, y cuando empezás a recorrer territorios, cada lugar tiene sus condiciones, entonces estás todo el tiempo estudiando y eso está buenísimo. Entonces, para responder un poco más específicamente a la pregunta, tratamos de tener variedad y en los programas que nos interesa y siempre estar activos y participando en eso. Si es algo diferente, buenísimo. Después el premio, bueno, ok, veremos. O sea, hay premios que son una falta de respeto, entonces eso ya decir, yo no puedo validar esto con mi participación, ¿no? Entonces lo sacamos y eso invito a todos a que hagamos eso, porque no puede ser, porque es una falta de respeto. O sea, no voy a entrar en un caso en particular o casos en particulares, pero vos los ves y decís, che, como un proyecto de no sé cuánto, este es el premio, o sea, bueno, entonces ahí también tenemos que tener un compromiso con la profesión y ponerla en valor. Y te hago otra consulta, Edgardo, ya que estamos dentro de esto, de lo operativo de los concursos. A la hora de conformar tus equipos de trabajo, no sé si nos querés contar algo, si te asociás con otros arquitectos, con otros estudios, o si llamás gente de la facultad como colaboradores, no sé, esa dinámica que nos podés compartir. Mira, yo recién este año estoy en la facultad,
que empecé como profesor adjunto en la de Morón, entonces en el ámbito académico a veces es complejo, pero siempre, bueno, uno siempre conoce gente, sabe tu práctica, a veces me asocio con algún colega, los últimos los hemos hecho más bien solos, pero eh, eso va cambiando y los equipos también van cambiando. A veces lográs tener un envión que formás un equipo, pero la vida, ¿no? O sea, después se van afuera o cada uno hace su vida y también hay un rol de formador de equipos también que a veces tengo que asumir porque, bueno, o sea, la dinámica de hoy es bastante compleja. eh, y bueno, eso a veces te genera, pero eso también es un lindo desafío, un plus, un desafío extra, a veces la conformación de los equipos. Lo que sí te puedo decir es que hay que tratar de formar equipos interdisciplinarios, pero no solo, interdisciplinario no es la palabra, sino con distintas, porque eso siempre tenemos, asesores, esas cosas, pero con distintas miradas, ¿no? O sea, pero tampoco antagónicas, porque si no, ¿cómo te pones de acuerdo con una idea, ¿no? Entonces, que tengamos afinidad, pero que se genere ese debate de intercambio y también una cuestión que los estudios chicos lo vamos a entender es optimización de recursos, tratar de formar un equipo donde todos tengamos herramientas, cada uno manejará una mejor, que después permitan construir esas entregas. O sea, todos esos trabajos que presenté hoy y los que están en el libro y demás, son construcciones colectivas también. O sea, hay un equipo, hay equipos trabajando atrás de eso. Entonces, bueno, che, cómo nos distribuimos después las tareas, porque en definitiva en algún momento habrá que contar la propuesta, está muy lindo, todos charlamos de arquitectura y debatimos, pero en algún momento hay que contarla la idea. Y también hay que ser muy eficiente con eso, porque, y esto no es menor, porque un jurado va a tener que evaluar tu proyecto en una semana. O sea, juran en una semana, 2 semanas, tu proyecto, ¿cuánto tiempo lo van a ver? Tenés que ser al hueso, tiene que ser muy clara, muy didáctica la forma de contarlo. Siempre le digo a los equipos, sobre todo cuando un equipo capaz que sea nuevo, ¿no? Que no hay conocidos entre sí, tenemos que contar una historia. Entonces, este proyecto es una historia, es escribir una historia. Entonces, la vamos a contar con herramientas de arquitectura, herramientas gráficas, pero tenemos que contar esta historia. Entonces, desde la lámina 1 hasta la lámina 5 que estamos contando, cómo ordenamos el discurso, cómo ordenamos la gráfica, incluso. Y ahí es donde sí, la administración de recursos Claro. es fundamental porque, bueno, de nuevo, los estudios chicos tenemos que ser, nos exige la eficiencia, ¿no? O sea, para ser bien contundentes a la hora de contarlo. Perfecto. Perfecto, Edgardo. No, está muy bueno esto que compartís, porque habitualmente estamos acostumbrados a ver y mostrar y contar las propuestas, pero me parece que algo interesante de tu participación es como mostrar esta parte infraestructural del concurso, ¿no? De lo que pasa atrás de lo que mostramos o presentamos. Así que estaba bueno. Totalmente. Totalmente. Edgardo, teníamos una pregunta, si bien tocamos algunos de los temas en parte, pero es de parte de Lucía Benedetti, colega de la facultad. Y te leo la consulta yo para que no tengas que leerla desde allí. Dice, me interesa ahondar un poco sobre el concepto de identidad. Hablabas de que las preexistencias físicas de los lugares marcan un poco la identidad del lugar, pero a la vez los usos que la comunidad le da a ellos también lo hacen. Me surge la duda de cómo uno llega a entender cuál es la identidad del lugar para poder mantenerla y no proyectar algo totalmente ajeno, y a la vez no ser literal de mantener las preexistencias para que las personas logren identificarse con el sitio. Es una pregunta excelente, porque creo que a mí me gusta el ala matemática, ¿no? Y mensurar en porcentajes las cosas, me tira esa parte. Detesto las matemáticas, pero para estas cosas son útiles. Creo que eso es un 40% de abordar un problema. Y con Claro. eso te estoy diciendo un montón. O sea, eh, yo creo que un poco es el compromiso con esa investigación. Eso es un trabajo de investigación. Y ahí es donde voy a retomar un poquito la idea inicial, eso de despojarse de los preconceptos, la idea de ya meter el lápiz, pararse con una mirada humilde y escuchar.
Entonces, eso es un ejercicio que, bueno, también es un ejercicio psicológico incluso que tenés que hacer. Por eso es una pregunta muy buena, pero muy difícil de contestar de manera que se entienda. Es casi como un sentimiento propio, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, comenta de las preexistencias y bueno, sin la literalidad de dejar lo que está, pero en Jujuy dejamos la literalidad de lo que está, pero lo refuncionalizamos por el tema de la memoria. Entonces, es, eh, es sumamente abarcativo, pero por eso es el compromiso con un montón de cuestiones sociales que se van descubriendo en esa etapa de investigación que lleva mucho tiempo. Entonces, creo que cómo llegar a entender la identidad del lugar es escuchar, que tratar de escuchar al lugar, tratar de escuchar a la gente. Yo sé que es un poco ambigua la respuesta, pero no se me ocurre una manera más concreta de ser literal con la respuesta, porque justamente es complejo, ¿no? Eh, Creo que esa pausa, no sé los que son futbolistas, pero yo soy hincha de Boca, obviamente. Riquelme es un prócer, pero un prócer del fútbol, ¿no? Esa pausa que el tipo se tomaba y de golpe se armaba todo el partido de nuevo y te tiraba una jugada que decías, ¿qué hizo este muchacho? Bueno, esa pausa que también tenemos que tener a la hora de proyectar, de decir, para que el lugar me hable. No apresurarme a, quizás esto puede ser útil cuando empezamos a leer unas bases del concurso y quizás pueda aportar a la respuesta. Primero, si hay un programa, no lo leemos al programa. Primero leemos las bases, investigamos el lugar y hacemos un ejercicio de qué nos imaginamos en este lugar a partir de esa investigación. Cuando ahí empiezan a esbozar temas o estas cuestiones, ahí leemos el programa y vemos qué puntos en común tiene. Entonces, ahí es donde empezás a tener una relación directa con el sitio y con el problema para el que te están convocando. A veces es más complejo unirlos, porque a veces incluso, bueno, en el de Comodoro Rivadavia pasó eso, que les conté, no sé si me están escuchando bien, porque creo que tengo algún problema de internet. Les comentaba que las bases eran muy taxativas con lo del jardín del Chalet Huervo. No, esto nos interviene, esto es parte. Pero el lugar me está hablando, o sea, tengo un parque al lado histórico y yo voy a intervenir con un parque nuevo, no puedo, o sea, no puedo hacerme a un lado de eso, ¿no? Y ahí ir en contra de las bases, o sea, ir y decir, che, bueno, la opinión es esta. Ahora, pará, tampoco es que te estoy tirando, es una vereda, casi un gesto de unir las piezas. Entonces, eso el jurado nos contó, que estuvimos al borde de quedar afuera, pero después cuando ahondaron en el proyecto vean, che, bueno, pero puede ser etapabilizable, con una vereda ya tenemos el gesto de integración. Bueno, ahí está la estrategia también, ¿no? A veces cuando algo es tan así, decís, che, guarda porque podemos quedar afuera. Bueno, ¿hasta dónde tensamos? Pero primero surge de esto de que el lugar te abre y después lees las bases y después todo. Bueno, listo. No habíamos leído el programa, no habíamos leído esa cuestión y decimos, che, acá tenemos un parque, tenemos que hacer algo en este parque. Después leemos la base que no se... Bueno, honestidad con uno mismo, si crees que es esto, bueno, si quedamos afuera, quedamos afuera. Mala leche. Sí, sí, yo creo que tiene todo un tema con lo que es la definición política, ¿no? En el momento en el que te parás del lado de quien arma las bases, que muchas veces son las mismas personas que luego integran el jurado. Uno intenta preservar ciertos intereses, ¿no? de la parte que necesita hacer el concurso, ¿no? De la parte promotora. Y es muy difícil cuando tenés que dejar asentado en texto ciertas bases que van a ser comunes a la puesta en debate, ¿no? Porque justamente estás planteando el punto que va a ser el punto de definición, el punto de debate, y si lo estás restringiendo, justamente como que tiene una contracara en el momento y vas a tomar parte de los puntos a cuestionar de la base. Elaborar bases debe ser complicadísimo porque complicado. No tenés que inducir respuestas, o sea, tenés que ser lo más abierto posible. Claro. A mí me encantaría algún día hacer una base de un concurso, sería un ejercicio espectacular. No sé, algún día me convocarán, no sé, bueno, qué sé yo. Pero no podés participar. Bueno, no podré participar, ¿qué va a hacer? Pero me encantaría el ejercicio, bueno, listo, pero no participo, pero hago esa otra cosa. Hablando de las inquietudes y las cosas y cuándo elegí, bueno, si te llaman para eso, bueno, no hago el concurso, pero hago las bases.
porque debe ser un ejercicio interesantísimo, porque cómo no poner, ahí tenés que totalmente, ahí sí, despojado totalmente de todo tu bagaje cultural, profesional y todo, porque tenés que, bueno, hagan, gente, acá está, este es el problema, pero no tenés que inferir respuestas. Por eso, pero ahí también es, bueno, los profesionales también pueden tener una opinión y si está debidamente justificada, los jurados pueden evaluar, che, bueno, esto puede ser. O sea, si son sensatos, si el jurado es sensato y hay un debate honesto dentro del jurado, bueno, se puede, a veces el concurso sirve para eso también, para descubrir un nuevo tema, para reformular alguno, la mirada enriquecedora, la competencia entre los distintos colegas que participan, que los que confeccionan las bases son parte de ese proceso también. Entonces, bueno, o sea, es toda una construcción colectiva, promotor, gente que hace las bases, los participantes, y es donde todo el mundo tiene que tener la cabeza abierta y los brazos abiertos también, che, o sea, no, unámonos y debatamos esto, ¿no? Obviamente hay bases y tenés que respetar algunos lineamientos, porque si me pedís hacer un edificio y te hago una torta, bueno, está bien, pero dentro de un margen de acción razonable, bueno, un criterio de sentido común, bueno, uno puede tener una reelaboración. Lógicamente, hay que tener cuidado con esas cosas, porque en definitiva uno quiere participar y aspirás a ganar, uno hace concurso para ganar, sabiendo que lo más probable es que no ganes, pero querés ganar. Entonces, tenés que atener de las bases. Ahora, si ves algo fuerte, no decís, che, acá hay un error de interpretación o hay alguna cosa que acá esto podría estar mejor. Bueno, a veces está bueno transgredir y ser hábil en esa transgresión para ofrecer una alternativa. Che, mirá, esto puede ser un poquito mejor que lo que están planteando y capaz que no me fui. En Comodoro estuvimos ahí, digamos, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, hay una anécdota muy linda de Javier García Solera, ¿no? Para el concurso del edificio de residencia de estudiantes que se hace en Benidorm, que era un concurso muy particular porque se larga justamente una especie de doble concurso, ¿no? Eran dos lotes, uno al lado del otro, atravesados por una calle, ¿no? Donde uno tenía la residencia para estudiantes y otro tenía otro edificio, no recuerdo bien el programa, pero era un programa mucho más grande, ¿no? También era un edificio. García Solera se presenta, por supuesto, a hacer las dos propuestas y las bases exclusivamente definían de que era un edificio por un lado, un edificio por el otro, ¿no? Y García Solera, a último momento, según las palabras de él, traza una especie de puente, ¿no? Un nexo entre los dos edificios, ¿no? Por encima de la calle, en búsqueda de ese atributo identitario o de valor agregado urbano, pero que trascendía lo que la decisión de la base, el precepto de la base lo trascendía, ¿no? Y pasa a ser muy polémico el asunto entre la jura porque justamente el proyecto que ellos creían ganador, porque evidentemente trazar ese puente en ese lugar le daba un atributo arquitectónico al conjunto, o ahí está, adquiría un valor de conjunto, ¿no? Las dos propuestas, pero contradecía la política de las bases. Y justamente por ese accionar político, básicamente que no le salten a la yugular a los jurados todos los otros que habían respetado las bases, le dan el primer premio de uno de los dos edificios y no admiten que gane el concurso del otro lado también. Pero bueno, pasa mucho eso. ¿Cómo haces dentro de la indefinición que aparentemente tenés que enmarcar en las bases del concurso? ¿Cómo haces para admitir flexibilidad? Es sumamente complejo. No por el hecho de armar el contrato, ¿no? Sino después de tener que respetarlo uno mismo como jurado, que también te pones en ese rol de respeto a las bases o lo que me están proponiendo, por más de que rompa con el lineamiento que puse antes, es superador, ¿no? Y ahí es donde creo que se pone muchísimo más complejo. Sí, sí, sí. A ver, uno tiene que tratar de poner las bases, hay gente que también investigó eso, hay análisis y demás, y estar en ese margen de acción. Pero a veces surgen estas cosas, ¿viste? Decir, che, bueno, esto puede ser superador, eh, y tratar de tener esa opinión. Me parece que eso es válido. Pero también es cierto que, bueno, hay unas bases y si no. Por eso a veces está bueno cuando son bastante abiertas, o sea, que permiten un poco de más rango de acción. Quizás en el edificio eso es más claro, porque no es un programa, metros cuadrados y el resto es reflexión. Igualmente, siempre está presente esto del estudio de ir más allá, porque incluso vos podés
el caso de Pedro Luro, o sea, de que vuelvo a citar ese ejemplo. También estudiamos la ciudad, estudiamos el funcionamiento de la ciudad. Teníamos un lote con una terminal, era muy puntual lo que debe resolver. Y sin embargo, teníamos un mapa de la ciudad con el tema donde se desarrollaba la feria, los ejes que podían llegar, y eso nos definió la implantación. Entonces, y ni siquiera estaban las bases del concurso. Y bueno, le hicimos una opinión, che, bueno, está bien, vos me llamaste para esto, pero te tiro acá una propuesta para algo que puede enriquecer esto mismo que estás pensando. Y lo dejás, después lo toman, no lo toman. Eh, yo creo que siempre estás alternativa. Nadie te va a decir, no, se fueron de mambo. No, tratar de resolver todo lo que te están convocando y tener esa mirada crítica, a veces si podés mejorar algo, ¿viste? Un plus valor, ¿verdad? Y generar ese plus valor bueno, es la mirada colectiva, ¿no? Precioso. Espectacular, Edgardo. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna consulta. El grupo WhatsApp No. lo tenemos. Y yo por ahí comentar algo que lo veía en tu libro, que bueno, que es un poco fruto de esto que venimos conversando, ¿no? De que en tu libro vos exponés todos los concursos en los que has participado y bueno, yo notaba o advertía que hay como una especie de sistema a la hora de abordar los proyectos y eso que decís en relación a Pedro Luro, bueno, justamente me parecía que daba cuenta de esa postura a la hora de abordar el proyecto, ¿no? Como un barrido de la escala desde, o sea, por más que el desafío sea objetual, por más que el desafío sea edilicio. Pero ese objeto va a ser ciudad, va a ser parte de una ciudad. Exactamente, claro, como que hay una lectura urbana que a medida que vas avanzando, digamos, en el barrio de escala, determina la postura en cuanto a lo edilicio, ¿viste? Nada, eso como comentario que me parecía como sumamente positivo, además de estratégico, a la hora de abordar el proyecto. Sí, yo quisiera. Eso lo tenés en todas las escalas, ¿eh? O sea, por más chico que sea el edificio, me acuerdo en el de Berazategui, la decisión de liberar una plaza de acceso era porque tenía que ver con un corredor que se podía vincular con otra plaza que estaba ahí. Y era un terrenito chiquito, un teatrito, era una cosa. Y sin embargo, estaba esa reflexión de cómo funciona el barrio, qué hay acá, o sea, y eso te demanda, bueno, tiro todo el programa para atrás y libero la parte de adelante, hago una plaza cívica que juega con la otra plaza, un espacio de encuentro, o sea, siempre uno puede tener una mirada súper de escala macro, aunque sea algo muy puntual. Y es esta también, de nuevo, la reflexión con el sitio, que el sitio te hable, que estudiar, qué pasa, qué sucede. Entonces, cuando te vas construyendo las decisiones chiquitas desde la investigación general, o sea, la implantación, por ejemplo, una disposición de un programa en corte, qué sé yo, o sea, no sé. Hay que tener, me parece que siempre tenemos que tener, a veces, de nuevo, vamos al hueso a resolver el programa y queremos resolver la cosa como una situación autónoma y por más que sea un edificio, la ciudad son muchos edificios, o sea que los edificios hacen ciudades de su unidad, o sea, entonces tenés que tener una reflexión de ese lado también. Sí, yo creo que incluso para mayorar la apuesta, la sensibilidad no es solo urbana. Yo creo que una implantación te la puede definir un conflicto social incluso, ¿no? Totalmente. ¿Un conflicto o una característica? O una necesidad. Capaz que la gente, no sé, no tiene un lugar donde hacer determinada actividad. Y capaz que en tu programa vos podés generar el espacio que no te están pidiendo, pero un plusvalor, decir, che, bueno, esta actividad que necesita el barrio la pueden hacer acá. Bueno, la feria de la terminal, no sé, en el Museo del Fútbol, el anfiteatro, ponele que sea una pieza exenta que puede estar en continuidad con el parque, y ahí pueden hacer eventos, puedes ir a ver un partido de la Argentina, qué sé yo. No estaban las bases eso, nadie te pidió resolver eso. Y sin embargo, bueno, ¿cómo se va a usar el lugar? Estamos hablando del parque, del fútbol y la cosa, y el museo y la cancha de Racing, la cancha de Independiente. Bueno, probablemente acá se junten a ver un partido alguna vez alguien. Bueno, no están las bases, se lo ofreces, y no estás contradiciendo en ningún momento, o sea, estás sumando un programa, qué sé yo, que
que a partir del compromiso con el concurso en sí o con lo que necesite una comunidad, un aspecto social, capaz que necesitan algún espacio de congregación, qué sé yo, o sea, bueno, esa investigación de lo macro también te da esos datos y eso capaz te termina condicionando una idea de partido. Y está bien, porque es parte de la reflexión y lo tenés que contar. O sea, che, puse esto así porque, mirá, pasa esto. Yo quisiera hacer un comentario más como de alguna manera hermanando las dos escuelas, ¿no? Recién utilizaste una palabra que para nosotros pasa a ser, o capaz que es un error nuestro, pero pasó a ser una especie de mala palabra, que es la idea de partido, ¿no? En términos de tónica. Y me parece muy lindo el hecho de dónde está ese estado de la confluencia, porque si bien uno si se pone a analizar la historia y el abuso de la idea de partido llevó a la arquitectura a poner en una situación muy crítica en muchos aspectos, ¿no? donde ya la idea de partido era un concepto arbitrario que definía edificios que no tenían, que se desanclaban del sitio y de la realidad constructiva. Me parece sumamente valioso cuando aparecen ejemplos como lo que es tu obra, ¿no? Y no solo tu obra, sino toda tu experiencia en concursos, donde la idea de partido pasa a ser esta cuestión Está al servicio de otra cosa. Claro, No es la idea de partido per se. Claro, no es el capricho del arquitecto, porque yo entiendo dónde van ustedes, pero la visión crítica, ahí tenemos, pero pará, ahí tenemos el punto de concordancia, porque estamos de acuerdo, o sea, estamos entrando desde dos lados al tema. La idea de partido está mal cuando es un capricho del arquitecto, porque se me ocurre hacer esta cosa acá y no tengo... Ahora, cuando la idea de partido es el concepto que surge de una investigación, es el resultado, es casi una respuesta a algo que te habló antes, eso entiendo que ahí tenemos un punto de confluencia, digamos. Sí, una sensibilidad total. Desde el lado sensible, o sea, no, que che, bueno, yo quiero hacer, viste, hoy quiero hacer un edificio rojo, ¿viste? Porque no sé, y el edificio rojo porque no hice edificio rojo. Bueno, eso, qué sé yo. Ahora, hacer el edificio rojo porque, no sé, porque la comunidad necesita un edificio rojo, otra cuestión. Bueno, hay una justificación. Y el tema es la justificación teórica de eso. Y la investigación. Ahí es donde la teórica no es tan teórica, porque en la definitiva es territorial, pasa a ser práctica también. Esa es la resolución de un problema. Guarda que confluyen dos mundos ahí. Entonces, ahí es otra cosa. Y entiendo que ahí es donde tenemos el compromiso los arquitectos en común, digamos, no importa las escuelas, las corrientes, las cosas, a veces también tenemos que despojarnos un poco de esas cosas. Sí, o de esa mirada que yo creo que afecta mucho, que es, y que se da de ambos lados, y acá me hago cargo, digamos, y me pongo puesta la disciplina entera, ¿no? Que se tiende a mirar el encare o la mirada de la otra bandera como si fuese el contrincante, ¿no? Y en realidad es un punto de confluencia el que te puede dar. Yo me imagino, por ejemplo, bueno, hacíamos el debate con los chicos mientras te escuchábamos, ¿no? Cuando aparecen este edificio con los anillos casi literales, ¿no? Con los colores del predio olímpico, que decíamos, che, es lo último que se nos hubiese ocurrido hacer a nosotros. Y después nosotros en la resolución cotidiana de la profesión, donde toda crítica de un propietario, o de un cliente, o de un jurado es a modo de propuesta de, mirá, falta esto, ¿no? Completarlo. Claro, completarlo, falta el agregado simbólico, falta el agregado semántico, falta la respuesta semántica de eso, que justamente deviene de que estamos actuando desde un plano abstracto, bajando Exacto. cosas, y estamos desanclados, ¿no? de esa cuestión terrenal y ¿cuál es la palabra? Y singular del caso particular que tenemos que resolver. Estamos en una nube. Por eso el contexto temporal, hice mucho énfasis por eso, el contexto del tiempo en ese caso. Digamos, ahí tenías un fundamento, porque eso fue una discusión en el equipo. Entonces, bueno, listo, vamos así, o sea, y la historia habló, el tiempo habló, o sea, después se fue contagiando, digamos, o sea, quizás, no sé, la historia podría haber validado otra cosa, qué sé yo, pero ese hecho, che, no, iba a ser el barrio olímpico, o sea, sí se hizo para eso, o sea, por más que no sean viviendas. Después hay que ver cuando, a ver, acá hay otro tema con la Villa Olímpica, que
hay que ver si no se convierte en un gueto, bueno, el tema del master plan, esta cuestión, ¿no? Pero ahí ya estamos nos vamos, eso, debate de otra charla, pero eh, después esto cómo crece, cómo va a terminar de ser ciudad, ¿no? O sea, ¿qué pasa con ese hoy barrio olímpico, ¿no? Después cuando pasa a ser un territorio más complejo, más amplio. Yo creo que entiendo que teniendo esa identidad y esa impronta, y va a ser una parte de la ciudad, y será el barrio olímpico, como tenés el barrio chino, como tenés el barrio de tal cosa, o sea, los barrios tienen su identidad, o sea, y ahí la identidad estaba por nacer, entonces, cuando vos te desprendés de los conceptos y te parás desde afuera y tratando de tener una perspectiva incluso más amplia en el tiempo, los edificios viven más de lo que vivimos nosotros. Entonces, eso queda ahí, eso va a ser testimonio de un momento de la ciudad, de la historia, no sé. Entonces, bueno, tratar de tener ese desprendimiento es un ejercicio muy interesante, complejo también de hacerlo, y ahí donde sale, en ese caso, salió esa resolución y después, bueno, fue bien recibida. Es complejo, ¿no? Tal cual. Bueno, hiciste un comentario muy, muy interesante que es, los edificios viven más que nosotros, pero no habría que negar que también mueren, ¿no? Y ser consciente uno respecto a esto. Por ahí la observación viene no de la charla en sí, sino de una conversación que tuvimos en su momento, que es, y te comparto por ahí algo que está pasando en Neuquén, ¿no? Hoy estamos con todo lo que es el crecimiento de vaca muerta y no toda una efervescencia de la construcción donde A pleno. que está a pleno y donde vertiginosamente empieza a crecer la ciudad y tenemos un promedio de 20 torres al año que se están ejecutando y mayorándose, que son números que quizás son el común de Buenos Aires, pero cuando vemos que la ciudad de Neuquén no llega a los 500.000 habitantes, se denota esa escala, ¿no? A ver, deviene de ver de la ventana que tenemos al frente ahora, donde vemos la ciudad y que son pequeñas casitas, ese chaperío, ¿no? Y que tenemos perspectiva y estamos viendo en el momento cómo transmuta ese tejido y esa cualidad orgánica que tiene, ¿no? Ponerlo por lo menos en el marco del pensamiento, de la reflexión, de decir, está bien que las cosas pasen y que dejen de pasar y que sean el espacio que sucedan otras después, ¿no? Y también contemplar eso como variable del tiempo, ¿no? De cambiar la escala. Me parecía lindo traerlo a reflexión también. Sí, ahí también el tema de la flexibilidad, la arquitectura adaptable, ¿no? Como los edificios exceden nuestra vida. Algún día van a morir porque los materiales envejecen, porque terminan siendo más caros de mantener, o sea, pero ¿cómo podemos hacer para que eso sea perdurable? ¿Y cómo se puede adaptar la sociedad cada vez cambia más rápido? Miren lo que pasó con la pandemia, o sea, una terracita en Buenos Aires pasó a valer miles de dólares el metro cuadrado, ninguna casa, un balcón, un pedacito de algo, o sea, de golpe hay cosas, bueno, la arquitectura tiene que ser, de nuevo, la arquitectura al servicio del usuario, y ahí es donde la flexibilidad juega un rol importante, la adaptabilidad, la ampliación, la demolición, si es necesario que cambie. O sea, bueno, bueno, en el caso de la terminal, traigo ese porque lo hemos trabajado juntos, ustedes también participaron. Estaba el tema de la ampliación de la terminal y te daban una cantidad de dársenas. Che, pará, ¿y si Pedro Ludro explota un día y que vamos a terminar demoliendo la terminal y haciendo otra? Bueno, eso también hizo la implantación para que ese terreno que estaba ahí al lado, en el caso de que siga vacante, poder un terreno municipal, bueno, se puede seguir ampliándose la terminal y seguir vigente, digamos, ¿no? Que tengas que, como muchas veces pasa en los pueblos, sacás la terminal vieja y haces una terminal grande en otro lado. El tema del tiempo es muy complejo y en algún momento también le tenemos que poner una cota, pero hay que tratar de, o al menos desde mi pensamiento, que bueno, que la arquitectura pueda mutar, por eso el tema, incluso hasta el diseño es bastante sencillo, neutral, o sea, un día eh, puede ser una cosa, pero se puede refuncionalizar en otra, porque estamos viviendo de esa manera. Nuestras necesidades, usos y costumbres están cambiando a ritmos, a veces hagan una retrospectiva de su vida, de cómo las cosas, cómo las usaban de chicos y cómo las usan hoy. Está bien que las edades cambian y todo, pero estoy hablando de necesidades. O sea, bueno, ¿qué pasó con la arquitectura? O sea, la arquitectura que ibas habitando en todos esos momentos. No, te tuviste que mudar, no sé, o lo que sea.
Y así con usos, ni hablar con usos, con equipamientos. Pero sí, lógicamente, quizás en algún momento eso muere y se tiene que reconstruir. Bueno, tratemos de, en el contexto argentino, eso, bueno, tratemos de optimizar los recursos, tratemos de que sea flexible, que pueda sufrir modificaciones o que ampliaciones o lo que sea. Por eso recurrimos mucho a estructuras metálicas, también eso es fácilmente intervenible, reformar, no tengan demoliendo hormigón, o sea, haciendo cosas complicadas después. O sea, ahí también hay una toma de partido muchas veces en los sistemas constructivos. También depende del sitio, bueno, es toda una ensalada de cosas que después uno mensura y valora qué pesa más, ¿no? Pero bueno, es el tema del tiempo y lo durable es amplísimo. Bueno, Edgardo, buenísimo, buenísimo todo lo que nos compartiste. Bueno, este espacio de conversación, la verdad que estuvo bárbaro. Y está bueno, ¿no? Tener como este espacio de reflexión donde pueden confluir de distintas miradas, ¿no? Eso me parece que es lo más importante y que en definitiva uno, de tener la capacidad de estar receptivos y abrir la mente, abrir la cabeza a otras miradas, ¿no? Que me parece que lo que tiene de productivo es que puede enriquecer la de uno mismo, ¿no? Así que, bueno, te queremos agradecer por el tiempo, Por el entusiasmo. por el entusiasmo, por todo lo que nos compartiste, que la verdad que estuvo bárbaro. Hay aplausos y hay saludos, así que parece que fue interesante. Pero bueno, Edgardo, muchísimas gracias. La verdad que Gracias a ustedes por la invitación, por el espacio y bueno, por el intercambio, en definitiva, ¿no? O sea que por más lugares así, más espacios así, en interfacultades, de todo. O sea, sí, bueno, Edgardo, Bueno, muchísimas te gracias. despedimos. Muchas gracias. gracias, chicos. Estamos en contacto. Un abrazo. Abrazo grande. Y gracias a los que se conectaron también. Gracias a los participantes. Claro. Chao, chao. Chao. Chao.